Un hombre arruinado escribía a la luz de las velas en su pequeña casa de campo. Lo había perdido todo: su cargo, su reputación, su fortuna. Fue torturado, encarcelado y desterrado de la ciudad que amaba. Pero en esa oscuridad, con las manos todavía marcadas por las cuerdas de la tortura, redactó las palabras más peligrosas jamás escritas sobre el poder, palabras tan honestas que su nombre se convertiría en sinónimo de maldad. Ese hombre era Nicolás Maquiavelo, y lo que escribió cambió para siempre nuestra comprensión de la política. Su padre era un abogado con una biblioteca respetable, pero con recursos económicos limitados. El joven Nicolás creció rodeado de libros, pero sin las conexiones que facilitaban el ascenso político. Tuvo que labrarse su propio camino mediante inteligencia y trabajo. Cuando cumplió 29 años, la suerte le sonrió. Florencia había expulsado recientemente a los Médici y ejecutado al fraile Girolamo Savonarola, cuyo régimen teocrático había sumido a la ciudad en un fanatismo religioso asfixiante. La nueva república necesitaba funcionarios capaces, y Maquiavelo obtuvo un puesto en la segunda Cancillería, encargada de asuntos militares y diplomáticos. No era un cargo glamuroso ni bien pagado, pero le dio algo invaluable: acceso directo al funcionamiento real del poder. Durante 14 años, fue los ojos y oídos de Florencia. Realizó más de 40 misiones diplomáticas. Viajó a las cortes más importantes de Europa. Negoció con el rey Luis XII de Francia. Trató con el emperador Maximiliano I en Alemania. Y visitó al Papa Julio II, uno de los pontífices más belicosos de la historia. Cada viaje era una lección de política aplicada. Observaba cómo los monarcas negociaban, cómo mentían con elegancia, cómo usaban la amenaza militar para obtener concesiones diplomáticas. Pero ninguna experiencia lo marcó tanto como su encuentro con César Borgia. En 1502, Maquiavelo pasó meses en la corte del hijo del Papa Alejandro VI, enviado como observador florentino. Lo que presenció era política, en su forma más desnuda y despiadada. César Borgia era un fenómeno. Era brillante, ambicioso y eficaz. Apenas tenía 20 años cuando su padre lo nombró cardenal. Renunció al cargo para convertirse en comandante militar, algo inaudito. Con el apoyo papal y el dinero de Roma, conquistó la Romaña, una región del centro de Italia que había sido un caos de pequeños tiranos y señores feudales. Maquiavelo observó su método con fascinación. Borgia entró en la Romaña con un ejército francés, pero sabía que depender de tropas extranjeras era peligroso. Contrató entonces al condottiero Ramiro de Lorca, un hombre brutal, pero efectivo, y le dio carta blanca para pacificar la región. Ramiro lo hizo con una violencia terrible, aplastando toda resistencia. Los habitantes aprendieron a obedecer por puro miedo. Entonces, Borgia ejecutó su golpe maestro. Una mañana, los ciudadanos de Cesena encontraron el cuerpo de Ramiro de Lorca en la plaza pública, cortado en dos y un cuchillo ensangrentado al lado. César había eliminado al instrumento de su brutalidad, presentándose ahora como el príncipe benevolente que castigaba a un subordinado demasiado severo. El pueblo respiró aliviado y lo adoró por ello. Maquiavelo quedó impresionado. Aquí había un líder que entendía la política como teatro calculado. Borgia sabía exactamente cuándo aplicar violencia y cuándo aplicar misericordia. Sabía que para ser efectiva, la represión debía ser rápida y completa, no prolongada,
y sabía que la percepción pública importaba tanto como la realidad. Pero Maquiavelo también presenció la caída de Borgia, y esta lección también fue valiosa. Cuando el Papa Alejandro VI murió en agosto de 1503, todo el poder de César se evaporó. Había construido su imperio sobre la base del papado de su padre, y cuando esa base desapareció, su edificio político se derrumbó en semanas. Los enemigos que había perdonado regresaron con venganza, y los aliados que había comprado lo abandonaron. En menos de un año, Borgia pasó de ser uno de los hombres más poderosos de Italia a ser un prisionero que moriría olvidado en España. La lección quedó grabada a fuego en la mente de Maquiavelo. El poder que depende de la fortuna ajena es frágil. Un líder debe construir su propio poder, sus propias bases, sus propios recursos. Depender de otros, por poderosos que sean, es construir un castillo sobre arena. Había visto el imperio de César Borgia desmoronarse en semanas, pero no imaginaba que pronto viviría en carne propia ese vértigo de la caída. En 1512, todo cambió para Maquiavelo. España envió un ejército para restaurar a los Médici en Florencia. La república a la que Maquiavelo había servido cayó después de una breve y sangrienta resistencia. Como secretario de la Segunda Cancillería, perdió inmediatamente su cargo. Pero perder el empleo fue solo el principio. En febrero de 1513, las autoridades descubrieron una conspiración contra los Médici. Una lista de nombres apareció y el de Nicolás Maquiavelo estaba entre ellos. Probablemente fue incluido por error o por malicia de algún enemigo. Pero los Médici no estaban de humor para sutilezas. Lo arrestaron y lo sometieron a tortura. Usaron el método de la garrucha, una técnica refinada de dolor. Ataban las manos del prisionero detrás de la espalda, lo izaban mediante una polea hasta el techo y lo dejaban caer bruscamente, deteniéndose justo antes de tocar el suelo. El tirón dislocaba los hombros y causaba un dolor indescriptible. Maquiavelo recibió 6 tirones. En una carta posterior escribió sobre la experiencia con una ironía sombría, pero el trauma fue real y profundo. Finalmente lo liberaron, no por creer en su inocencia, sino porque Giovanni de Medici acababa de ser elegido Papa León X. Los Médici declararon una amnistía general para celebrar, y Maquiavelo quedó libre, pero arruinado, marcado y desterrado a su pequeña propiedad rural de San Andrea en Percusina, a unos kilómetros de Florencia. Allí comenzó el período más extraño y creativo de su vida. Durante el día se ocupaba de tareas mundanas, supervisaba el corte de leña en su pequeño bosque, o jugaba a las cartas en la taberna local con el carnicero, el molinero y el herrero. Discutía sobre política local, se peleaba por unas monedas, vivía como un campesino más. Pero las noches pertenecían a otra realidad. En diciembre de 1513, Maquiavelo escribió una carta extraordinaria a su amigo Francesco Vettori, embajador florentino en Roma, describiendo su rutina. Cuando caía la tarde, regresaba a casa, se quitaba la ropa del día cubierta de barro y suciedad y se vestía con sus mejores ropas de corte. Entraba entonces en su estudio y cerraba la puerta. Allí conversaba mentalmente con Tito Livio, Plutarco, Tácito y Polibio. Les preguntaba sobre sus decisiones, sobre la razón de sus acciones, y ellos le respondían. Durante 4 horas se olvidaba de su pobreza, de su desgracia, del miedo a la muerte. Se sumergía en el conocimiento puro.
y en esas noches de exilio, entre septiembre y diciembre de 1513, escribió El Príncipe. Lo completó en unos pocos meses de trabajo febril, volcando 14 años de experiencia política y una vida de lectura histórica en 26 capítulos que cambiarían el mundo. El Príncipe no se parecía a ningún libro de filosofía política anterior. Desde Platón hasta Santo Tomás de Aquino, los pensadores habían escrito sobre cómo debería ser el gobernante ideal, justo, virtuoso, sabio, guiado por Dios o por la razón. Construían repúblicas imaginarias donde los filósofos reyes gobernaban con sabiduría perfecta. Establecían listas de virtudes que los príncipes debían cultivar. Maquiavelo destrozó esta tradición con la primera frase del capítulo 15. Siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea, me ha parecido más conveniente ir tras la verdad efectiva de la cosa que tras su imaginación. Aquí la verdad efectiva significa cómo son realmente las cosas, no cómo nos gustaría que fueran. La premisa central era devastadora. Existe una brecha insalvable entre cómo deberíamos vivir y cómo vivimos realmente. Hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende antes su ruina que su preservación. En otras palabras, el gobernante que siempre actúa moralmente en un mundo inmoral será destruido. Esto no era una defensa del nihilismo moral. Maquiavelo no argumentaba que la moralidad fuera irrelevante o que el mal fuera deseable. Su punto era más sutil y más inquietante. Las exigencias del gobierno exitoso a veces contradicen las exigencias de la moralidad personal. César Borgia había demostrado que la violencia decisiva y breve podía crear orden duradero. Los romanos aplicaban el mismo principio cuando conquistaban territorios, enviaban colonias de ciudadanos, desarmaban a la población local y establecían presencia permanente. Entendían que dominar requería cambios estructurales, no solo amenazas militares. Maquiavelo también introdujo distinciones cruciales que matizaban su aparente cinismo. Distinguía entre los príncipes que llegaban al poder mediante crímenes y aquellos que lo hacían mediante maldad bien usada. Los crímenes eran actos de violencia gratuita o perpetuados en el tiempo. La maldad bien usada era la violencia aplicada de una sola vez por necesidad para establecer el orden y luego convertida en beneficio para los súbditos. Agatocles de Siracusa, un alfarero que se convirtió en tirano de su ciudad mediante traición y asesinatos constantes, era un ejemplo de criminalidad, aunque exitoso militarmente. Su brutalidad continua le impedía alcanzar verdadera gloria. En cambio, príncipes como Rómulo, el fundador de Roma, que según la leyenda mató a su hermano Remo, cometían un acto terrible, pero necesario, para crear algo más grande, una ciudad eterna. En el corazón de la filosofía política de Maquiavelo, existe una tensión dramática entre dos fuerzas, virtud y fortuna. Estos conceptos, fundamentales para entender su pensamiento, han sido malinterpretados durante siglos. La fortuna ocupaba un lugar central en su pensamiento. La presentaba como una fuerza poderosa e impredecible. En el capítulo 25 de su obra, El Príncipe, lanzaba una idea revolucionaria. La fortuna controla la mitad de nuestras acciones, pero nos deja gobernar la otra mitad, o casi a nosotros. En esa época,
se asumía que Dios controlaba todos los acontecimientos. Los reyes gobernaban por derecho divino. Las batallas se ganaban o perdían según la voluntad de Dios, pero Maquiavelo, sin negar a Dios, lo eliminaba como factor relevante en el análisis político. La fortuna representaba el azar y las circunstancias que escapan al control humano. Para ilustrar la fortuna, Maquiavelo usaba la metáfora del río. La fortuna es como un río devastador que cuando se enfurece, inunda llanuras, derriba árboles y edificios y destruye todo a su paso. Todos huyen ante su poder. Sin embargo, cuando el río está calmado, los hombres pueden construir canales y defensas para controlar las futuras inundaciones. La fortuna funciona igual. Muestra su poder donde no hay virtud preparada para resistirla. Aquí entraba el concepto crucial de virtud. Esta palabra italiana derivaba del latín virtus, que significaba fuerza y coraje, pero Maquiavelo expandió su significado, hasta convertirla en un concepto político complejo. Virtud no era virtud moral. No se trataba de bondad, caridad o humildad cristiana. Era capacidad de acción efectiva, habilidad para imponer la propia voluntad sobre las circunstancias. La virtud incluía coraje, pero también astucia. Incluía fuerza, pero también flexibilidad. Un líder con virtud sabía cuándo ser feroz como un león y cuándo ser astuto como un zorro. Un príncipe necesitaba ser ambos. Los grandes fundadores de estados poseían virtud en su forma más elevada. Combinaban visión, determinación y capacidad de acción efectiva. Supieron aprovechar las oportunidades que la fortuna ponía ante ellos. Por ejemplo, Teseo encontró a Atenas fragmentada en pequeños poblados, sin unidad política, una debilidad que le dio la oportunidad de unificarlos y crear una ciudad-estado poderosa. Sin esa dispersión inicial, no habría podido demostrar su virtud. Pero Maquiavelo también reconocía los límites de la virtud. Escribió sobre César Borgia, que había hecho todas las cosas que un hombre prudente y virtuoso debía hacer. Había preparado bases sólidas para su poder. Pero la muerte súbita de su padre y su propia enfermedad, dos golpes de fortuna adversos ocurriendo al mismo tiempo, lo destruyeron. La lección era clara, pero desoladora. Podemos prepararnos, podemos actuar con virtud, podemos ser brillantes estrategas, pero al final, una parte significativa de nuestro destino político permanece fuera de nuestro control. Los grandes líderes son aquellos que maximizan sus posibilidades, construyendo muros antes de la inundación, pero ningún muro es indestructible. El capítulo 17 de su obra El Príncipe contiene una de las preguntas más famosas e inquietantes de la filosofía política. ¿Es mejor ser querido o ser temido? La respuesta de Maquiavelo escandalizó a Europa durante siglos. Su razonamiento cortaba como un bisturí. El amor depende de la voluntad de otros. El temor depende de la voluntad del príncipe. El amor es un regalo que otros dan y pueden retirar. El temor es un instrumento que el gobernante controla. Los hombres, argumentaba, son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores, huyen del peligro, están ansiosos de ganancia. Mientras les haces bien, te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida, sus hijos, pero cuando la necesidad está lejos y el peligro se acerca, se dan vuelta. El amor que la gente siente por sus gobernantes es frágil, porque está basado en su propio beneficio. Te aman mientras les conviene. El temor, en cambio, está fundado en el miedo al castigo.
Esta lógica parecía la receta perfecta para la tiranía, pero Maquiavelo introducía una distinción crucial. Ser temido no significa ser odiado. El odio es extremadamente peligroso, porque impulsa a la gente a conspirar sin importar el riesgo personal. Para lograr ese delicado equilibrio entre temor y odio, Maquiavelo ofrecía un consejo que demostraba su profundo conocimiento de la naturaleza humana. Nunca tocar la propiedad, ni las mujeres de los súbditos. Afirmaba que los hombres olvidan más pronto la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Esta observación brutal explicaba la ruina de tantos tiranos, las confiscaciones arbitrarias y el deshonor familiar. Generaban un odio implacable que los destruía. Lo ilustró con dos emperadores romanos. Septimio Severo conquistó el poder por la fuerza y gobernó con dureza, pero respetaba la propiedad de los ciudadanos ordinarios. Falleció pacíficamente tras décadas en el trono. En cambio, Cómodo, hijo de Marco Aurelio, humillaba públicamente por diversión y fue atacado por conspiradores dispuestos a todo con tal de eliminarlo. La distinción era vital. La crueldad con propósito político podía funcionar, pero la crueldad caprichosa destruía al gobernante. Quizás el aspecto más revolucionario y perturbador del pensamiento de Maquiavelo era su separación radical entre la moralidad individual y la moralidad política. Esta división transformó el pensamiento político occidental y sigue generando controversias 5 siglos después. Antes de él, toda la tradición filosófica europea asumía la unidad de la moralidad. Las mismas virtudes que hacían bueno a un hombre, lo hacían buen gobernante. La justicia, la templanza, la sabiduría, el coraje. Estas virtudes se aplicaban universalmente. San Agustín había argumentado que los imperios paganos estaban condenados, precisamente porque sus gobernantes carecían de virtud cristiana. Santo Tomás de Aquino elaboró una teoría completa, donde el buen rey reflejaba la bondad de Dios. Maquiavelo demolió este edificio con un martillo. Un príncipe, escribía en el capítulo 15, necesita tener un ánimo dispuesto a volverse, según los vientos de la fortuna y las variaciones de las cosas le ordenen. Más directamente, un príncipe, por tanto, no puede observar todas aquellas cosas por las cuales los hombres son llamados buenos, teniendo a menudo necesidad, para mantener el Estado, de obrar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Leída superficialmente, esta afirmación parece una licencia para la inmoralidad total, pero el argumento de Maquiavelo era más sofisticado. No decía que los gobernantes debieran ser inmorales por capricho o placer personal. Decía que las responsabilidades específicas del gobierno a veces exigen acciones que serían inmorales en contextos privados. Un ciudadano privado puede ser siempre honesto, caritativo y pacífico. Sus decisiones afectan principalmente su propia vida y quizás la de su familia, pero un gobernante tiene responsabilidades que trascienden su salvación individual. Debe proteger la seguridad del Estado. Esto a veces requiere mentir a enemigos extranjeros, ejecutar conspiradores o incluso romper tratados cuando la supervivencia del Estado está en juego. Maquiavelo distinguía entre el uso necesario y el uso gratuito de la inmoralidad política. El príncipe no debía disfrutar de la violencia ni aplicarla arbitrariamente. Debía usarla exclusivamente cuando fuera necesaria para fines políticos legítimos, como fundar un Estado, prevenir el caos o proteger a los ciudadanos, y debía usarla con precisión quirúrgica, no con exceso sádico,
Esta doctrina desató una controversia que persiste 5 siglos después. Para sus críticos, Maquiavelo legitimaba la tiranía y armaba intelectualmente a los déspotas. Para sus defensores, solo describía con franqueza lo que los gobernantes siempre habían hecho, pero ocultaban tras discursos morales. El debate giraba en torno a cuestiones fundamentales que quedaron abiertas: si la política requiere realmente una ética diferente, o si esto es solo una racionalización de la inmoralidad. ¿Dónde termina la necesidad política legítima y dónde comienza la tiranía? El filósofo político planteó estos dilemas sin ofrecer respuestas cómodas. En la pobreza y alejado del poder que tanto anhelaba, Maquiavelo falleció el 21 de junio de 1527. Tenía 58 años y no vivió para ver el impacto que sus palabras tendrían en la historia humana. Su obra, El Príncipe, se publicó póstumamente en 1532. Su influencia fue inmediata y explosiva. Todas sus obras fueron incluidas en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica en 1559, donde permanecerían hasta el año 1966. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición. En la Inglaterra isabelina, el término Maquiavel describía al villano astuto e inmoral de las obras de teatro. Shakespeare, Marlowe, los jesuitas, todos lo denunciaron. Pero en los gabinetes del poder, la historia era diferente. El cardenal Richelieu tenía una copia anotada en su biblioteca privada. Napoleón Bonaparte dormía con el libro bajo su almohada. Bismarck lo citaba. Los pensadores políticos de todas las ideologías encontraban herramientas útiles en sus páginas. Maquiavelo dedicó años a escribir los discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde defendía apasionadamente las repúblicas y la participación ciudadana. Su pensamiento político era considerablemente más complejo de lo que El Príncipe revela, pero paradójicamente, fue este breve manual, redactado en unos meses de amargura y exilio, el que transformó el mundo. Fundó el realismo político como corriente de pensamiento. Separó la política de la teología, abriendo el camino para el pensamiento secular moderno. Influyó en Hobbes, Spinoza, Rousseau, Hegel. Su sombra se extiende sobre toda la ciencia política contemporánea. Pero más allá de su influencia académica, Maquiavelo nos dejó algo más valioso y más peligroso. Nos obligó a mirar la política sin ilusiones. Nos mostró que el poder tiene su propia lógica, diferente de la moralidad personal. Nos reveló que los líderes que admiramos públicamente a menudo actúan de maneras que condenaríamos en privado. Nos hizo preguntas incómodas sobre el precio real de la estabilidad, del orden, de la seguridad. Su genio no residía en tener razón o estar equivocado, sino en forzarnos a confrontar dilemas reales que los filósofos anteriores habían evitado elegantemente. En cada negociación diplomática donde se miente por razones de Estado, en cada decisión que sacrifica principios por efectividad, en cada compromiso político que traiciona ideales por resultados prácticos, el fantasma del secretario florentino observa con una sonrisa amarga. Porque al final, Nicolás Maquiavelo no nos enseñó a ser malvados, sino a reconocer que el poder nunca fue territorio para inocentes y que la política siempre exigió mirar al abismo, sabiendo que el abismo nos devuelve la mirada.